Muchísimas gracias, amigo Virgilio, y decirle al señor presidente que me ha encantado ser su telonero en la locución que ha hecho anteriormente, puesto que ha demostrado que es un barrio vivo, muy vivo, y esto realmente es lo que da fuerza a las sociedades en todos los ámbitos en que se desarrollan. Vamos a empezar. Antes de empezar, no quisiera pasar sin agradecer a Virgilio Cencerrado el que me haya contado conmigo hace ya algún tiempo para que les cuente, bueno, pues historias personales que les voy a contar ahora mismo y otras no tan personales, pero sobre todo por haber organizado un ciclo siempre son interesantes, tanto los que organiza aquí en su propio barrio, que fue mi barrio también en su tiempo, como los que organiza en el Centro Ágora. Y naturalmente por facilitarme, como van a ver ustedes, ahora cuando pasemos, pues por inteligencia artificial, unos fragmentos que me hacían falta para unos detalles que les iba a contar de la conferencia. ¿Cómo enfocar esta exposición? Yo en un principio, cuando va dirigido a un público heterogéneo, variado, pero me he ido un poco más interno, es decir, ¿qué les interesaría conocer o decir, o que yo les pueda contar por estos pasos que he dado en la presentación que me ha hecho Virgilio? Bueno, pues entonces el resultado ha sido que va a ser como una crónica, es decir, contar lo que he estado viendo, mirando y naturalmente consultando. Y de este modo vamos a tener 3 crónicas unidas en un fondo, pero separadas cada una de ellas, que van a ser Afganistán en general, la experiencia personal de lo que yo fui a hacer allí y mujer en Afganistán. Parte de lo que vi, parte de lo que leo y parte de lo que cuentan otros que me han precedido en este punto. Pero antes permítanme que les cuente un cuento afgano para más señas. Se llama La ciudad de los ciegos. En Afganistán había una ciudad donde vivían, todos los que vivían eran exclusivamente ciegos, pero ciegos de todo. No el estilo del ensayo sobre la ceguera de Saramago, que sí, que eso fue por una enfermedad y se volvieron todos ciegos menos uno y por ahí se desarrolló la trama. Esto no, esto era una forma de vida de este pueblecito. Hasta que un buen día, esta es la zona, la bibliografía donde he sacado este detalle, les contaron que había llegado un elefante ahí, o al pueblo en las inmediaciones, que había llegado un elefante. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Se preguntaron todos, pues no sabemos qué es, vamos a mandar una comisión de 3 ciegos, sabios, honorables de nuestro pueblo, para que nos digan qué es un elefante, cómo está. Muy bien, fueron los 3, se dirigieron y el primero le pusieron al lado del elefante. Naturalmente el elefante es asiático, venía de la India, y bueno, le pusieron cerca. Entonces los acercó lo más que pudo y a lo que pudo, ya que se movía y estaba inquieto, fue a la pata. Y entonces cogió la pata y se dijo, el elefante es una columna. Otro de los componentes sabios le acercaron y la parte por la que acercaron, pues bueno, cogió la trompa entre las manos y empezó a explorar y dijo, el elefante es una serpiente que se mantiene vertical. Y el tercer ciego tanteó como pudo, acercándose en los movimientos del elefante y le tocó la oreja. Y estuvo tocando la oreja y dijo, el elefante es un animal con forma de abanico. Desde entonces, en esta ciudad, no han dejado de discutir cómo es un elefante. Es decir, no han parado, están dándose la vuelta de todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que, encontrándonos a unos 6.200 kilómetros de distancia, como se muestra aquí, pues es muy probable que lo que les vaya a contar, puesto que Afganistán ya verán que en una parte estuvo más abierto y otra vez cerrado y ahora está cerradísimo, es fácil que les pueda contar o una pata de Afganistán, o un elefante, o una oreja, o la trompa. Pero bueno, voy a intentar que sea el elefante entero lo que les pueda contar aquí hasta donde lleguen mis conocimientos. Afganistán. Antes de comentar unas pinceladas, realmente es un país rico, pues la verdad es que sí.
fundamentalmente, en unos tiempos, ahora ya no, era la ruta comercial por donde pasaba, una ruta de las caravanas hacia la India, entre Irán y la India. Fíjense que tiene en la parte izquierda de Afganistán está Irán, y en la parte oriental y sur es Pakistán, con la que está en guerra. Es decir, ahora mismo en esta situación es como si estuviera la parte central de un bocadillo que a saber qué pasa ahí dentro. Pero en su día lo que pasaba es que pasaba por Herat y por Kabul esa ruta desde Irán a la India. Y estaba muy bien. Esto era un motivo, dominar esa zona generaba un pingo de beneficios y riquezas. Productos esenciales Fíjense que había trigo de primavera y trigo de invierno, y esto porque había en Herat, que es una de las partes más ricas, había hasta 2 cosechas al año. Frutos secos y otros. No me voy a entender, pero vean que esto difiere muy poco de lo que tenemos aquí en España. Tenían prácticamente de todo. Materias primas. Recuerdo por las materias primas, cuando estábamos allí, había alguien que tenía información, pues había un contacto directo con la población, pero no por donde estábamos, que estábamos totalmente enclaustrados, como si fuera una base aérea transportada allí a Herat, sino porque los domingos se abría la puerta y venía un mercadillo de Herat, donde todos los afganos traían sus productos. Y entonces se encargaban alfombras, todo el mundo llevaba una alfombra y se las llevaban por la calidad que tenían las alfombras. Yo recuerdo haber visto algunas y la verdad es que son espectaculares esas alfombras. Minerales, grafito, hierro, plomo, plata, oro de las aguas que bajan, veremos ahora un poquito más tarde como apéndice, no como apéndice, sino como desarrollo, que las aguas que bajan del Himalaya, por el Hindu Kush, bueno, pues tenían oro, son ricas, no podían extraerlos. Piedras para la construcción, fundamentalmente alabastro, arcilla y caolín para hacer cerámica. Y piedras preciosas, este es el punto que más era cotizado por todo, que era más cotizado en Afganistán, jades, rubíes y en especial lapislázuli. Si han ido ustedes a Egipto o han ido a hablar de Egipto, el lapislázuli allí es muy usado. Bueno, pues buena parte de ese lapislázuli venía de aquí, venía de Afganistán. Un detallito nada más de aquí para ver lo que tuvo que pasar. Con todo esto en mano es para entender que realmente en 1837 los británicos, su corona, su joya principal era la India, pero estando Afganistán cerca, decía, caramba, aquí está bien que estemos, y estuvieron gobernando con la mano de hierro de los ingleses victorianos, hasta que ya los pudieron obtener la independencia, hasta que en el 79 Afganistán es invadido por la Unión Soviética. Una vez que lo invade, se instaura un régimen islámico que un poco más adelante vamos a ver las proclamas que hacían desde la plaza. Realmente pone los pelos de punta para que entendamos un poquito, fundamentalmente para la mujer, cómo eran las proclamas desde ahí dentro. En el 89 se produce la expulsión soviética, participa Bin Laden, porque fue un acuerdo de la CIA con ellos, luego al final les salió al revés, porque Bin Laden era fundamentalista y se opuso totalmente al régimen norteamericano hasta que las Torres Gemelas cayeron, y a partir de ahí se organizó una fuerza que tuvo al lado, pues bueno, al presidente afgano de parte para intentar allí que por lo menos estas opresiones no fueran. Pero al fin y al cabo, veremos ya sabéis cómo acabó todo esto, no acabó nada bien, pero más adelante, con su tiempo, lo contaré. En este librito, que está realizado por un catedrático de historia de Santiago de Compostela, pues bueno, están todos estos detalles y muchos más relacionados con la historia de toda esa zona. Bien, esto es más de lo que es actualmente, tomado precisamente de la Oficina de Información Diplomática, algunos datos que tiene, la extensión es mayor que la de España, tiene 652.000 kilómetros cuadrados, nosotros 505.000, es más grande. Hay hasta 14 grupos étnicos, de los cuales los pastunes, tayikos, azario-becos son los más importantes, con diferencia. Idioma oficial es 2,
son dos, el darí, farsí, que es un dialecto directo del persa, y el afgano pastún, que es el de allí directamente. Entre los dos, más o menos, esos son los idiomas que se entienden. La religión ahora mismo musulmana y el Estado Islámico. Bien, nada más llegar nos pusieron de que esas etnias podían tener una diferenciación. Luego, aunque lo pusieron, cogieron un característico cada uno, pero luego esto era falso, esto era muy difícil de tomar. Esta diapositiva lo que muestra es que cómo estaban distribuidos. Naturalmente las etnias tenían que estar agrupadas cada uno con los suyos. No voy a comentar nada más a lo largo de todo Afganistán. Y cómo está la orografía. La orografía, el Hindu Kush, que es una estribación del Himalaya, está por ahí el Himalaya, llega hasta aquí y atraviesa de noreste a sur-oeste toda la zona. Si el Teide tiene 3.718 metros de emulación, 3.482, esta es la altura que estaba ya, casi los picos que estaban en Herat. Luego se pasaba a 5.000, 7.000 y los 8.000 estaban aquí ya. Es decir, la altitud era enorme ahí en aquella zona. Y la pirámide de población, pues caramba, deja naturalmente mucho que desear. Era el país más pobre de Asia, según el Economista, en 2023, y corresponde a país con una alta mortalidad y una baja esperanza de vida. Para que se hagan una idea, en Afganistán la mujer la esperanza de vida es 63,2 años y en los hombres 63,3. Es decir, un punto más tienen los hombres esperanza de vida, cuando lo normal es que en la ciudad, que en el mundo que conocemos, como sabemos muy bien, la mujer vive entre 5 y 10 años más que el varón por término medio, si nada se opone entre medios. Bueno, la tasa de natalidad muy alta, pero la mortalidad también. Desde el aire se ve este aspecto. Esto sí que está hecho por... y naturalmente quizá no lo recuerda a ustedes cuando llegan Navidades y se asoman al Belén de Global Caja. No me importa decirlo porque patrocina muchas cosas. Y bueno, pues realmente muy parecido. Adobe es lo que más utilizan para todo esto, pero las zonas donde el regadío, ¿por qué es tan rico en la agricultura que tiene? Hubo una época, hoy no lo tienen, lo han perdido, pero crearon un sistema de regadío de toda el agua que bajaba del Hindu Kush, pero vamos, perfectamente estructurada, hasta subterránea, para repartir entre todos los afganos. Había incluso comisionados que se encargaban solamente del reparto del agua para que a nadie le faltara agua. Cuando vinieron los soviéticos, aquello se rompió y no se ha vuelto a reestructurar nunca más. De tal forma que las riquezas que yo entonces les comenté que había, no sé si hoy disfrutan de las mismas o no de las que acabo de contar aquí. Por lo menos entonces sí, porque sirvió realmente para atraer la atención de las grandes potencias sobre Afganistán. Bien, esa parte ya está generalizada. ¿Y qué hacía yo allí? ¿Qué pintaba yo allí? ¿Qué podía hacer? Bueno, pues esto sí que ya son unas mínimas historietas que pueden pasar muy rápido porque creo que les va a interesar muy poco lo que pueda yo hacer. Lo cierto es que cuando pasó las Torres Gemelas, una fuerza internacional con Karzai de acuerdo en aquel momento, trataban de instaurar una democracia en Afganistán. Había fallado todo lo anterior, bueno, lo anterior no iban esto, pero estos iban con esta intención, aunque quizá la intención íntima fuera otra, como han demostrado siempre las grandes potencias, pero ahí no voy a entrar. Esa es una de las zonas del elefante que ahí queda. Pero bueno, al menos la intención física era cierto, y mientras estuvo allí esta fuerza que estuvo allí presente, era una fuerza de reconstrucción. Se hicieron muchas cosas, desde luego. Yo recuerdo que se reconstruían puentes, se reconstruían carreteras, y donde la sanidad era la principal moneda de cambio con aquella gente. Y esta sanidad de la moneda de cambio es esta que se ve desde aquí, real. Es una foto hecha. Esta zona de aquí es el equivalente, naturalmente construido sobre el terreno, de un hospital comarcal. Tiene esas cosas, tiene cirugía, tiene consultas externas, tenía UBI también, y en un apartadito de estos había una zona que era la zona que se llamaba de aeroevacuación. Yo era el responsable de aquello. Muy bien, de esto precisamente, de proporcionar
evacuación médica, porque ya empezaban, cuando yo estuve en el año 2008, ya realmente empezaban naturalmente los talibanes a reorganizarse, porque siempre decía que todo el mundo que estaba allí, que no fuera, ellos eran fuerzas de ocupación y había que echarnos, y entonces ya las escaramuzas estaban, y realmente toda esa fuerza de reconstrucción que se hacía era muy peligroso hacerlas. Bueno, y se llamaba Medevac, que significa hacer una evacuación médica donde ocurriera y por el motivo que ocurriera. Y también aeroevacuación, estos son programadas. La estructura que se tiene en estos momentos es lo que se llama, lo que nosotros llamábamos roles. Role 1 es el más elemental, es el que va a todo sitio, es médico, enfermero y un paramédico muy bien adiestrado para las zonas de asistencia en situaciones urgentes. Esta es la célula fundamental. Esto se llama role 1. El 2 es el equivalente a un hospital comarcal, que es el que teníamos allí, role 2. El 3 es uno más avanzado, que estaba en Kabul, donde había más especialidades. Y el 4 era la aeroevacuación a España. O España, o los alemanes a Alemania, o Italia. Realmente estaban allí casi todos los países, la OTAN estaban allí todos. Y bueno, no exactamente allí en Irak, pero sí estaban distribuidos por toda Afganistán. Muy bien, ¿y qué hacíamos? Bueno, pues ahí, como era el responsable de la evacuación, lo que teníamos a nuestra disposición, pues estábamos siempre dispuestos a, cuando nos la requerían, pues salir a recoger el herido o el enfermo o lo que nos solicitaran que tuviéramos que transportar. Cuidado. La zona que teníamos que hacer ocupaba todo esto de aquí. Van a ver que esta zona es muy amplia si lo trasladamos a España, que es esta zona de aquí. Esta sería la que, digamos, imagínense que aquí está Herat y tenemos que dar cobertura a toda esta zona, cuyos kilómetros oscilaban el más largo, Chacharán, casi a 300 kilómetros, Fará, bueno, toda esta zona tenemos que hacerlo. Entonces el helicóptero es el sistema más rápido y naturalmente en toda esta zona que se estaba trabajando, pues claro, habían atentados y entonces había que repatriarlo muy rápidamente. Este es el sistema, el tiempo que nos decían que teníamos que hacer. ¿Y de qué disponíamos? Disponíamos de 2 helicópteros. Uno, que se llama el líder, que es el que lleva a los heridos, y el otro el que va de escolta. El líder tenía capacidad para 2 pacientes críticos, 2 monitores, 2 respiradores, en fin, para 2 personas, y con medicación para el soporte vital avanzado. Yo, el que sea sanitario, le iba a recordar que en estos momentos la situación es un poco especial. Puedo tener a gala que cualquier traslado que hemos hecho no hay ninguna historia que se haya muerto nadie, pero también es verdad, bueno, que no pasó así. Pero tuvimos que hacer durante el traslado una especie de vía muy poco conocida aquí, pero que entonces era muy importante, que es la vía intraósea. La vía intraósea es se clavaba realmente delante de la tibia. Era lo mismo que se pone una vía en la subclavia, era un pinchazo en la tibia, entonces los fluidos caían a chorro, con el mismo efecto que una vía central, cuando normalmente la causa fundamental de traslado eran las hemorragias. Entonces había que dar muchos fluidos hasta que se llegara por el traslado hacia el hospital, donde el cirujano ya podía suturar esa hemorragia que desde el helicóptero no se podía suturar. Bien, estos son los 2 helicópteros que nos llevaban, capacidad para 2 críticos, 2 sentados, sin asistencia, y el que va de escolta podía llevar hasta 6 más en otras condiciones si no hubiera más remedio. ¿Y cuándo se iniciaba esto? Esto se iniciaba, era muy laborioso, porque realmente se había pasado a que esos helicópteros ser punto de mira, y entonces había falsas alarmas para salir y poder abatirlos, que es lo que se trataba. Entonces hacía un chequeo, bueno, muy complicado hasta convertirse, que es verdad. Cuando eso salía, pues entonces sí que salíamos, nos teníamos que preparar con un equipo especial, bueno, un equipo, bueno, que era el que había que llevar para recoger a aquellas personas y trasladarlas de nuevo. Este era el que yo tenía preparado siempre, y aquí tuve una mala suerte porque tenía una lumbalgia tremenda y entonces tenía esto una especie de faja que tenía, y entonces nada más salir y os llamaban, me tomaba ahí un antiinflamatorio gordo, fuerte, y bueno, y la faja y salía ahí.
Fue una mala suerte, pero me pasó. Se me pasó allí con una fisioterapia fuerte. Bueno, eso es anécdota, y esto va a ir muy rápido, se prepara, en fin, el helicóptero preparado para la misión, pues ahí estamos. No crean, esa foto, aunque está ahí, cuando uno sale no está para fotos nadie, solo que ese momento fue de reconocimiento del terreno, era algo que no llevaba, no había ninguna misión especial, cuando se llevaba la tensión era muy elevada y muy alta, y esto es lo que se veía desde el aire. Este es el escolta, donde van por ahí precisamente personas armados que nos servían de escolta, y bueno, y este sí voy a poner como es un caso personal nuestro, no es tampoco de los heridos, fue desde Chacharán a 300 kilómetros, pues una chiquita de 6 años se había quemado. Y entonces, pues nada, pues el equipo de allí que estaba, que no era nuestro, creo que era lituano, no recuerdo bien, porque éramos muchas las fuerzas que estábamos, entonces habían solicitado que fuéramos a recogerla y la recogimos. La trasladamos, la subimos y la chiquita, pues efectivamente se había quemado la cara y las manos. Las causas no lo sé, es muy difícil, vaya usted a saber. Lo cierto es que lo trasladamos porque había un centro de quemados bastante deficiente en Herat, pero por lo menos iba a recibir asistencia. Su madre venía con nosotros. Bien, se asiste a quien fuera, se le asistía en el vuelo hasta que llegáramos. Bueno, los 2 helicópteros, se bajaba, se subían en una ambulancia, allí ya dentro donde estaba el hospital comarcal, como os he dicho, o el Role 2, si ese es el nombre que debemos hacer. No, ese es el nombre que le dábamos. Durante el traslado se tenía mucho cuidado que se mantuviera las constantes cogidas. Bueno, llegaba y hasta que llegaba a la puerta de entrada se hacía en primera valoración, y entonces ya casi todos pasaban directamente a quirófano, a cirugía, porque realmente eran heridas que requerían cirugía urgente. Voy a poner 2 ejemplos más para acabar con este apartado, porque, por ejemplo, esta es una que se dio que fue realmente, bueno, pues un disparo, fue un disparo, le dio juntamente en el tobillo, fíjese, fractura más minuta. Yo creo que este hombre o esta persona no sé si se recupera, no lo creo, porque, bueno, no lo sé. Lo cierto, pero es dificilísimo la fractura minuta inmensa que le dieron a nivel de tibia y peroné. Bueno, y esto es explosión del niño ajano, es decir, aún quedan por allí minas, persona que los soviéticos dejaron, y dejaron un mal recuerdo. De vez en cuando, recién llegado allí, tuvimos que atender a un niñito porque, estando por vuelta con su ganado, a quien le estalló una mina de estas ocultas, que no se saben dónde están ni se pueden sacar, la cabra, estaba con un rebaño, una cabra pisó una. La cabra salió volada y el chiquillo que estaba al lado, una esquirla, le pasó al abdomen, y entonces una intervención urgente, claro, para sacar aquella esquirla, y estuvo ahí con nosotros. Otros tienen peor fortuna, aquel se recuperó del todo, y a lo mejor tocando o jugando, bueno, pues se les lleva la mano esto. Bien, ¿había otras actividades que podíamos hacer? Pues sí. Realmente era una moneda de cambio, la sanidad era tomada como tal, y la moneda de cambio, pues bueno, pues en Herat concreto un orfanato, pues hicimos una campaña de vacunaciones contra la polio, que allí era tremenda, y bueno, como recuerdo de aquello, era ver con qué cariño llevaba por lo menos esta niñita bien guapita, para que la vieran allí la gente de los sanitarios de aquella zona, o consultas externas. Las consultas externas, estas sí que estaban muy bien cuidadas, bueno, muy cuidadas y seleccionadas, porque nunca sabías quién podía traer, pero fíjense la situación tan... Este paciente o esta paciente, esto es una cesión de un amigo mío, de un compañero, un amigo nuestro, Antonio Molina. Esta foto la vio en el año 2002 y me las ha cedido para que les cuente cómo realmente en una carretilla llevaron a una pobre mujer a saber qué tendría, pero no podía ir de otro modo. Y entonces las colas que se hacían, todo improvisado porque estábamos recién llegados y el hospital no estaba funcionando de ningún modo. Bien, estas son las colas que había entonces y realmente no eran bien vistos. Aquí vemos, bueno, algunas chiquillas riendo y realmente no había obligación de que tuvieran nada tapado ni nada. Algunas había restos, no restos, sino burkas que por tradición pues no se le quitaban o no se las quitaban. O es que es muy distinto en las ciudades centrales que en las periferias. En las periferias quitar esto es muy complicado. En las centrales, Kabul, Herat, etcétera, pues bueno, pues sí, la mujer podía ir suelta sin ningún problema. Quiero decir, no tenía las restricciones que pusieron cuando llegaron los talibanes. Bien, pues esto se acabó un buen día.
Esto se acabó el 15 de agosto de 2021, antes de haber dejado aquello, todo el mundo dejó aquello, realmente se estaba peleando viendo que no se podía ganar, no se podía avanzar, no se avanzaba en ningún sitio ni en otro. Y ya la fuerza fundamental de apoyo y también el inductor fundamental, que fue Estados Unidos, bueno, retiró el apoyo. Entonces retiró, los talibanes vinieron arriba, tomaron Kabul y rápidamente el terror se apoderó de aquellas gentes y deben recordar, yo creo que deben recordar pues, el año 2021, cómo se aferraban a los aviones, aquellas personas que habían colaborado con nosotros o que creían que esto podía ser posible, un cambio en su país, ahora se habían convertido en colaboracionistas de cara a los talibanes, por lo tanto iban a ser represaliados y muy duramente. Lo sabían, vaya si lo sabían. Las colas que había para subir y cuando ya el avión estaba lleno, todos iban alrededor, se iban a agarrar como podían. No recuerdan aquellas imágenes que se agarraban al avión, alguno podía agarrarse a algo y subía, claro, el avión despegaba, subía a una velocidad tremenda y conforme subiendo se iban cayendo uno a uno como si fueran moscas, los pobrecillos sabiendo que bueno, fue realmente desastroso. En mi caso personal, una tremenda tristeza. Todos hicieron eco, aquí pongo en orden alfabético, todos los periódicos hicieron eco de aquello y entre ellos metió Amnistía Internacional por especial singularidad en este punto. Rápidamente saqué de un librito, que ahora vendrá la recomendación, que se llama 1000 soles espléndidos, relatado por un afgano que cuando fue la invasión soviética, el afgano se pudo marchar a Estados Unidos y lo escribió. Y ahí describe perfectamente cómo era la vida en pequeño, en un hogar, en una ciudad, cómo son los matrimonios, cómo se cambian, cómo la mujer es en moneda de cambio en aquellos momentos. Y ahí lo pone y decía, Marianne sabía perfectamente lo mucho que podía soportar una mujer cuando tenía miedo. Vaya si soportaban. Fíjense, por ejemplo, era muy conocida, Jeteria Ahmadi, que era una presentadora afgana, ya cuando los talibanes dijeron se acabó. Aquí ya hay que protegerse de entrada. En esta parte de aquí, el país nos contó cómo realmente las mujeres que estaban dando clases, y de hecho se manifestaron y tuvieron una fuerza para manifestarse, y desde fuera parecía que iban a encontrar una fuerza que podía tener, y dice, caramba, están... No pudo ser. Aquello se cerró y a saber qué hay. Los burkas volvieron. Y bien, ahora vamos a pasar a la parte quizás esta más, desde luego, emotiva y el más crea una impotencia tremenda, la mujer en Afganistán. Tras la derrota y expulsión de los soviéticos, que en aquel momento dijeron, ahora nos vamos a llamar Emirato Islámico de Afganistán, como ahora mismo, esto fue con los soviéticos. Y fueron una proclama en el centro de la plaza, dijeron, unos para hombres, cortito, y el de las mujeres. Atención, mujeres, permaneced en vuestras casas, si os descubren, seréis azotadas en vida a esa casa. No mostraréis el rostro bajo ninguna circunstancia, si no lo hacéis, seréis azotadas. Prohíbe los cosméticos, las joyas, no seducir, no hablaréis, pero no miraréis a los hombres a los ojos, no reiréis en público, no os pintaréis las uñas, se os cortará un dedo, se os pilla una uña pintada. Se prohíbe a las niñas, esto, bueno, todo en general, pero se prohíbe a las niñas asistir a la escuela, todas las escuelas para las niñas quedan clausuradas. Se prohíbe trabajar a las mujeres, si os sean culpables seréis lapidadas. Escuchad, obedeced. Dios es el más grande. Sacada de 1000 soles espléndidos del propio afgano que lo presenció y que lo vio. Realmente ponen esto los pelos de punta y, bueno, salir acompañadas. Y 2 libritos. Este realmente, aunque es duro, pero realmente se lee muy bien, está muy bien, el de 1000 soles espléndidos, pero da una visión que no difiere de mucho de los datos que nos han llegado hasta hoy. Y el de la derecha, Historia de un Estado fallido, es realmente de un historiador que cuenta cómo realmente esta nación ha ido pasando de un lado a otro hasta hoy, que ha quedado embocadillada en 2, entre Irán y entre Pakistán, con uno con guerra abierta, que es Pakistán, y con el otro, pues lo que le saltará alguna que otra vez, pero como no se sabe qué pasa ahí, pues no se sabrá. Así caminan las mujeres,
Bueno, caminan, claro. Algunas, pues bueno, algunas de ellas tienen una autoridad especial, no hace falta que lleven el hombre, o a lo mejor el hombre está cercano y les deja pasear, naturalmente. Sin que se den cuenta las mujeres, alrededor hay los que se llaman representantes de la policía, de la moral, que van mirando y vigilando si cumplen todos los preceptos que han dicho. Si no los cumplen, o les parece que no los cumplen, las azotan públicamente, sin ninguna... o incluso más grave todavía, esta chica, 17 años, se casan muy jóvenes, pero por acuerdos matrimoniales, su marido, y hacen todo, desde que se levantan hasta que se acuestan, no paran de trabajar. Donde me voy a aferrar después, si es que tiene alguna salida o algún agarre, sí que se aferran a lo mínimo para intentar llevar eso que saben que lo tienen encima ya desde el mismo momento de nacer por ser mujeres. Saben que van a ser moneda de cambio, y mientras, pues bueno, por si hay suerte. Bueno, pues a esta chica le quemó su marido en las manos porque a su juicio pues coció mal el pan y bueno, y ya está, se enfadó y listo. No solamente esto, cayeron otras atrocidades. Oísteis hablar de los budas de Bamiyan. Los budas de Bamiyan, con toda la historia de Afganistán, hubo una colonia budista que se asentó muy fuertemente en el valle de Bamiyan y crearon dos budas, como pueden observarse a la izquierda, el más alto 55 metros. Nos podemos hacer una idea de cómo puede... Estos son fotografías de la época, ambas, esta de 1923. Ya empezaban, algunos se atrevían ya a quitar, a ir cortando cosas poco a poco. Y el más pequeño, 38 metros. Pues fueron destruidas en marzo y abril de 2001. Tardaron un mes en poner la dinamita y romperlas. Se tienen que acordar también ustedes, una revuelta nacional, pero internacional, por todos lados, arqueólogos, naciones, diciendo que aquello no vayan, que eso era realmente lo más importante que tenía arqueológicamente Afganistán, qué barbaridad van a hacer. No hubo forma. Se quedó y hoy, en la actualidad, pues está ahí el hueco al cual quieren sacarle alguna... Bueno, ahora mismo ya no, cuando le querían sacar algún provecho o está en la mente de todos de sacar algún provecho, que es o bien reproduciendo la estatua o bien o el mismo recuerdo poderlo hacer. Para haceros una idea, si habéis estado en Egipto, la columna de la sala hipóstila de Karnak, las dos centrales, que son las más altas, tienen 24 metros. Si habéis estado debajo de una de ellas, diréis, joder, qué grande es esto. Pues imaginaros si tiene 24 metros y el más alto tiene 55, lo dobla, lo gigantesco que debía ser este Buda hecho con todo el cariño y el amor por aquellos budistas que estuvieron allí. Bueno, las salas hipóstilas, como recuerdo, de lo que era en Luxor. Bien, y con esto que hay aquí, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que un autor, Said Bahauddin Bahru, recogiendo opiniones de las mujeres afganas por todo Afganistán, con su hermana que la acompañó, fue recogiendo qué sentían, qué decían, cómo se manifestaban, cómo reaccionar. Ella se queja, pero este quejido lo hace cuando van entre ellas y van a hacer situaciones o actos comunes como lavar, por ejemplo, o las mujeres se reúnen para el trabajo, para sus casas, y entonces lo que hacen es los landais. Naturalmente, algo debe ser parecido en estructura, muy parecido a los kaikus que has hablado antes, pero naturalmente estos son landais que no pueden ser escritos nunca. Es decir, por eso es una transmisión oral que va de un lado a otro. ¿Qué le queda a la mujer con las condiciones en que está? Las condiciones que le queda se suicida. Esto está mal visto por su propia religión, algunas no lo hacen. Les queda, fíjense, los landais los hacen con sentido de canto, lo cantan. No recitan, no pueden transmitir oral. Entonces se transmiten oralmente a aquellos que son buenos y hasta algún momento otros que son mejores los sustituyen y otros quedan en el olvido. El mérito de Said Bahauddin Bahru fue recoger en este librito realmente conmovedor, si no lo tienen ya recomendable a todas luces para tener un sentimiento profundo de que existen formas de vida, infames e increíbles.
Bien, estos se exponen los landais. ¿Qué son los landais? Los landais es un poema breve muy corto, de 2 versos, de 9 y 13 sílabas. Es una literatura oral, en lengua pastún o afgano, que hemos comentado al principio, y generalmente giran en 3 partes, en el amor, el honor y la muerte. El libro lo recogió Bahauddin junto con su mujer recorriéndose todo Afganistán. Como ejemplo, algunos landais, amor. El amor que escriben y que lo sienten es el amor a su amado de real, no con el que conciertan. Normalmente el que está concertado le llaman, la traducción es pequeño, horrible, y le dedican unas sátiras habladas, todas habladas, unas sátiras terribles, pero a quien aman de verdad, o al amor que quieren que venga, no, es realmente conmovedor, muy conmovedor, incluso con connotaciones, algunos de ellos, ya lo digo porque he leído el libro, de una sexualidad muy elevada, es decir, deseando ese cariño, deseando ese contacto. En este caso, dame la mano, amor mío, y partamos a los campos para amarnos o caer juntos bajo las cuchilladas, a su amor de verdad. Sin embargo, donde en el honor, encontrar una especie de rechazo, en el sentido siguiente. Enteras han conseguido de que si hay algo externo con quien ellas se han casado forzosamente, deben mantener un acto honorable y no lo cumplen realmente, y se corre la voz, ese hombre sí que lo sufre. Esto es verdad, lo sufre. Es decir, esta comidilla es real, aunque luego internamente se vengan todo lo que quieran en las casas con todos ellos. Pero ahí, en el honor, realmente se lanzan, mi bien amado, si das la espalda al enemigo, no vuelvas, ve a buscar refugio a otro lugar. Pero ellas se sienten un alivio mínimo con estas manifestaciones. A la muerte, o tumban ruinas, ladrillos, mi bien amado, solo polvo y el viento en la llanura lo lleva lejos de mí. Al exilio le dedican también muchos. Resbalan por mi rostro las lágrimas, no puedo olvidar las montañas de Kabul y sus cimas nevadas. La pena. Muy bien, pero ¿ha habido heroicidad? Claro que ha habido. Y yo creo que la hay día a día, concretamente. Esto seguramente que les ha llegado a todos ustedes, la Naiz, porque tiene un libro dedicado, y es realmente cuando, tras la invasión soviética, todas las mujeres, fueron ellas las que se lanzaron, maestras, estudiantes, jóvenes de institutos de Kabul, marcharon al Palacio del Gobierno. Los soviéticos montaron allí los tanques y cayeron, bueno, pues nada, muchas muertes. Una de ellas, Naiz, que era una organizadora así muy valiente, se encaró con el afgano, que era pro invasor ruso, pues bueno, se cuadró ante él, le disparó y la mató, claro. Entonces eso ha quedado como símbolo de resistencia femenino y ha originado numerosos landais también cantándola. Esta es uno de ellos. La hermosa Naiz se alza y grita con su clara voz. En pie, hermanas, para defenderse la patria nos necesita. Y en la última palabra, en la última parte del libro, se despide de este modo. Ojalá estos gritos den la señal de alerta. Un amigo suyo, André Belter, forma parte, es un artículo adicional al librito del suicidio y el canto, que lo pone André Belter y acaba así. Ojalá. Bien, decía yo al principio cuando en Afganistán había esperanza. ¿Cuándo la había? Parcelas muy pequeñitas y sobre todo por personas valientes. En este caso me fijo en Bahauddin Marrú. Soñaba, antes de ser asesinado en el 11 de febrero de 1988 en Peshawar, Pakistán, era un hombre de luz, trabajaba por la lucha de la independencia de Afganistán, también para que un nuevo régimen en el futuro respetara las libertades individuales. André Belter, amigo de Said, publicó, una vez que lo mataron, en Le Monde, con el título El poeta asesinado, lo siguiente: Afganistán acaba de perder a su mayor poeta. Para dar la medida del crimen, y este fue el hallazgo que he encontrado, habría que evocar el destino de Federico García Lorca, tan cercano, víctima como Said Bahauddin Marrú de las mismas fuerzas obtusas. No he podido encontrar una foto de Bahauddin, no sé cómo sería, no la he encontrado, pero sí traer el recuerdo de nuestro inmortal poeta.
Y hoy, ¿podemos conocer algo acerca de esta situación? Vamos a ver, yo antes quería decir, en la nota, lo he puesto para que claro, que Albacete, y desde luego me alegró mucho, en su día me enteré de que estaban aquí, no pude participar porque estaba en otra, o asistir, en octubre dedicó unas jornadas coordinadas por la Consejería de Asuntos Sociales, Llanos Navarro y Amnistía Internacional, dedicadas a las mujeres afganas. Y entre estas mujeres afganas, una, la que vino, es autor de un reportaje donde te das cuenta, lo único que sé de lo que pasa hoy es por lo que cuentan las mujeres afganas exiliadas fuera de Afganistán. El artículo que escribió y del que le leí, pudo caer a mis manos, es este, el muy reciente, el 24 de enero de 2026, Requiem por Farhunda. Y la mujer es ella, Khadija Amin, periodista afgana exiliada en España, y dio una conferencia en Albacete el 28 de octubre de 2025. Lamenté profundamente no poder estar. Y naturalmente cuenta realmente una historia, la historia actualmente de una niña de 17 años casada que murió en extrañas circunstancias, para ella no tan extrañas, pero de allí para adentro, pues nada, tenía que morir y murió. Esta es la situación, la única situación actual que queda, o los testimonios son los testimonios de ellas que han venido hasta hoy. Ya nada más, aquello es hermético y cerrado. Así que, queridos amigos, gracias por su atención.